Bienvenidos a este nuevo relato de brujería. Seguro que más de uno ha experimentado la sombra de las envidias, sintiendo cómo las heridas provocadas por la malicia perforan el alma. No obstante, en esta historia, nuestra protagonista decide tomar las riendas de su destino, y como dice el título, cuando la justicia falla, la brujería responde. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Mi nombre es Marta y vivía junto a quien era mi pareja, Juan, en un pequeño pueblo pesquero. Éramos una pareja trabajadora dedicada a construir nuestros sueños y disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida. Nuestro hogar era modesto pero acogedor. Las noches las pasábamos charlando en la terraza y disfrutando de la brisa suave que venía del mar. Él era pescador y además éramos cuidadores de un conjunto de casas que están situadas frente al mar. Así que vivíamos una vida muy tranquila. Teníamos solamente una hija de 4 años y por donde quisieras verlo, nuestra vida era afortunada. La paz de nuestro día a día comenzó a tambalearse de manera inesperada. Comenzaron a circular chismes que decían que Juan tenía a otra mujer y que incluso lo veían salir con ella de los moteles de mala muerte que estaban afuera de la ciudad. Yo sentía mucha rabia y celos, por lo que le reclamé abiertamente. Juan me dijo que eran mentiras, que él siempre estaba en casa y cuando salía era para irse de pesca, que todo era habladurías. Estuve disgustada un par de días. Hacía mi trabajo de limpieza de las casas que cuidábamos y pensaba una y otra vez acerca de esas maliciosas palabras que habían llegado a mis oídos. ¿Cómo podía creer en esas acusaciones sin pruebas? Mi marido y yo compartíamos una vida llena de amor y de confianza. Aún así, la semilla de la duda ya estaba sembrada, y aunque intentaba resistirme a ella, no podía evitar que creciera en mi interior. Una tarde decidí confrontar a una de las mujeres que difundían esos chismes. Le dije que me dijera que por qué regaba esa información y que si le constaba, si lo había visto con sus propios ojos. Entonces me dijo que Leticia, una señora que vivía a un par de cuadras de mi casa, fue la que inició contando aquel chisme. Que ella aseguraba ver a mi pareja salir seguido de la casa de una mujer. Yo me disgusté y le dije que debería de hacer cosas productivas y enfocarse en su propia vida y familia, que no era nada bueno andar hablando de los demás, y menos como una mujer cristiana de hueso colorado que decía que era. Juan me dijo que no hiciera caso de aquella señora, que él conocía a su marido porque era otro pescador, que era alcohólico y le daba mala vida, además de que nunca pudieron tener hijos. Pasaron un par de meses cuando llegó la época de vacaciones de verano, por lo que las 3 casas que atendíamos estaban ocupadas. Eso significaba mayores ingresos porque usualmente cuando llegaban los turistas, lo que buscaban era descansar. Así que ofrecíamos los servicios de limpieza, lavado de ropa, limpieza de alberca, para que ellos disfrutaran la experiencia completa del descanso. Una de las familias que rentaron las casas se veía que tenían un nivel económico desahogado, además de que eran muy buenas personas. A veces nos invitaba la señora a algo que cocinaba o nos compartía algún postre. Y yo me acuerdo ir al mercado a comprar el mandado de los inquilinos. Eso era bueno para mí, porque además de que aprovechaba para comprar lo mío, ellos me daban una propina por hacerlo. Y digo, ¿quién está peleado en ganar un dinerito extra? Entonces ahí en un puesto me encontré a la mujer chismosa. Esa mujer me veía de pies a cabeza. Creo que independientemente del dinero que uno tenga,
La educación y el respeto es algo que todos debemos de tener, y el hacer sentir incómodos a los demás es algo que el que queda mal es la persona envidiosa. La muy descarada se acercó al puesto en donde estaba y trató de sacarme plática. Me dijo que su marido y mi marido iban de pesca juntos, que deberíamos de reunirnos cuando ellos se fueran para no estar aburridas. Yo le sonreí por compromiso y le dije que tendría que organizarme porque tenía trabajo, y a mi hija de 4 años no la podía dejar sola. Ahí me dijo que yo era una aburrida, que si un día yo quería salir, que la fuera a verla y saldríamos de fiesta. Tan solo el estar a su lado me dio una sensación terrible, así que cuando llegué a casa todavía tenía ese sentimiento extraño. No sé si te ha sucedido, que sientes en el estómago como una sensación, como si algo hubiera pasado y te arrepientes. Yo creo que sentía que me arrepentía de haberme cruzado con esta señora cuando fui a comprar. No sé cómo explicarlo. Solo te puedo decir que ese encuentro me dio muy mala espina. Esa noche mientras cenábamos le conté a Juan sobre mi encuentro con la mujer y cómo me había hecho sentir. Él muy tranquilo me dijo que no hiciera caso de la señora, que era una mujer muy conflictiva y que no me calentara la cabeza. Los días pasaron y aunque intenté concentrarme en mi trabajo y en las tareas cotidianas, la sensación de malestar no desaparecía. Cada vez que recordaba la conversación con aquella mujer chismosa, sentía un nudo en el estómago. Una voz interior me advertía que algo no estaba bien con ella, que aquella invitación a salir de fiesta no era tan inocente como parecía. Una tarde salí a comprar el pan y pensé en ir a ver dónde vivía la señora chismosilla. Cuando vi su casa era muy humilde y ella estaba lavando afuera la ropa en una tina. Cuando me vio, inmediatamente se metió a su casa como si se hubiera escondido. La verdad es que pienso que el ser pobre no debería dar vergüenza. La vergüenza debería recaer en aquellos que roban o realizan acciones ilícitas. Ese sentimiento deberían experimentarlo muchos políticos o personas en el poder que llevan a cabo acciones cuestionables y acumulan grandes fortunas. A ellos sí se les debería de caer la cara de vergüenza por sus fechorías. Para no apenarla, seguí de largo como si no la hubiera visto, aunque me resultaba difícil entender por qué alguien querría sembrar la discordia en lugar de enfocarse en mejorar su propia situación. Decidí no darle más importancia y continuar con mis quehaceres. Un día mi marido llegó de pescar, se había ido un par de días y regresó con mucho pescado y camarón. Él se lo fue a entregar a su patrón junto con los que trabajaban en el barco. Cuando llegó a la casa también nos trajo un par de pescados de buen tamaño y un caracol de esos blancos grandes para quitarle la carne y hacerlo en ceviche. Cuando estábamos comiendo, llegó aquella señora con un plato de guisado. Dijo que era cazón, que es un pescado preparado con salsa de tomate y algunas especies. A mí se me hizo muy extraño que viniera a verme. Yo le recibí el plato y le agradecí, comprometiéndome en llevarle su plato de regreso. Ella entró detrás de mí y empezó a observar nuestro humilde hogar. Me dijo que estaba muy bonito, que era más grande de lo que ella había pensado, que se veía también impecable. Yo le agradecí, a lo que ella respondió, que cómo le hace uno para vivir en una casa como esa. Yo le dije que la casa nos la daba la señora que nos contrató para cuidar sus casas que rentaba, que era parte de nuestro salario, por así decir, y que nosotros solo manteníamos los gastos como agua y luz. Aquella mujer observaba hasta los techos y hacía ruiditos como de «ah». A mí me llegó a incomodar, por lo que le agradecí de nuevo y la invité a salir de manera educada porque no se quería ir. La visita de la señora chismosilla me dejó con una sensación incómoda, como si estuviera tratando de indagar en aspectos más íntimos de nuestra vida. A partir de ese momento, mi desconfianza hacia ella creció y me preguntaba si esta visita tenía algún motivo oculto relacionado con los rumores que circulaban sobre nosotros.
Pasaron los días y los inquilinos de una de las casas se fueron, ya que terminaron los días que pagaron, por lo que entré a la casa para limpiarla en su totalidad, ya que arribaría una nueva familia para disfrutar sus vacaciones. Estuve varias horas metidas en ese sitio y cuando salí, pude ver que la puerta trasera de mi patio estaba abierta. A mí se me hizo muy raro porque yo la cerré. Si bien no le puse seguro, yo había cerrado la puerta. No le hice caso, así que solo entré y empecé a hacer la comida, ya que mi hija, la cual estaba conmigo, tenía hambre. Fueron pasando los días y mi marido y yo empezamos a tener muchas discusiones. Me decía cosas hirientes, me ignoraba y comenzó a salir por las noches. Ahí sí se me hizo muy extraño todo eso. Pensaba, yo creo que ahora tiene un amorío con alguien. Como te imaginarás, yo era la comidilla de las chismosas de la colonia, como dicen. Pueblo chico, infierno grande. Un día Juan se fue a pescar y me dijo que llegaría al día siguiente, por lo que me puse muy abusada y pendiente para recibirlo. Corazonada o no, yo sabía que tenía que ir cuando él desembarcara. Ahí estaba cargando a mi niña cuando pude ver que la mujer chismosilla fue también al barco. Yo pensé que estaba esperando a su marido, pero para mi sorpresa vi que su esposo no trabajaba ya en la lancha. Y luego me enteré que se fue hasta del pueblo. No quité la mirada para ver el desenlace, hasta que por fin vi quién habló con ella. Sí, mi marido bajó de la lancha y la abrazó. Ahí sentí mi cara roja de coraje. Pensé que eso no se quedaría así. Así que rápidamente fui con mi niña en brazos y les dije que no tenían vergüenza. Juan no sabía ni qué decir, pero aquella mujer me dijo que si yo no lo cuidaba, otra lo iba a cuidar. Acá haré una pausa dramática para preguntarte qué hubieras hecho tú en ese instante. Bueno, pues lo que yo hice fue darle una bofetada a ella y le dije a mi marido que recogiera sus trapitos y se fuera. Yo me dirigí a mi casa y él me siguió. Ahí discutimos y él me sacó a la fuerza de mi hogar, con todo y mi hija. Me dijo que él era el responsable de cuidar las viviendas y que yo podría irme con mi madre, que me dejaría unos centavitos para la leche de la niña. Pensaba, ¿cómo era posible esta situación? Yo sabía que antes él no tenía a otra mujer, pero de la nada cambió drásticamente. Realmente el cambio fue rápido, tal vez un mes o mes y medio, y él se convirtió en un hombre completamente diferente. Yo tuve que irme a casa de mi madre para buscar asilo. Ahí lloré amargamente, le dije que me dolía todo lo que estaba pasando. Mi pareja, con quien compartí 7 años de vivir juntos, me había sacado así, nada más, como si fuera un perro. Mi madre me recomendó ir a la policía para buscar ayuda. Al día siguiente, fui a hablar a la comisaría y decir acerca de mi situación. Sin embargo, me dijeron que como nunca me casé con él estaba en su derecho de pedir desalojo, y más porque según la casa no era nuestra, sino de una persona que nos contrató para cuidar sus propiedades. Pero yo sabía que la que más trabajaba en ese sitio era yo. Además de limpiar y lavar ajeno, también en las noches lo apoyaba a él con la vigilancia, y cuando se iba a pescar, yo era la que hacía todo absolutamente. Fui en varias ocasiones con la policía para pedir ayuda, pero dijeron que no podían ayudarme, que él estaba en su derecho. Yo pensaba que era una injusticia lo que me estaban haciendo, y más porque casi no me daba ni para la comida de nuestra hija. Fui a verlo a la casa. Para mi sorpresa, ahí estaba la vieja chismosa que se metió en mi relación. Ni tarde ni perezosa, ya vivían juntos. Sentí que todo fue demasiado rápido. Yo, con toda mi dignidad, le pedí a Juan que me diera mis cosas y las de la niña. Él dijo que pasara y que recogiera todo de volada. Así lo hice, recogía todo lo que era de nosotras. Mientras aquella mujer me veía, se reía burlándose de mí. Pensaba que era una gran hazaña lo que hizo. Yo solo salí de la que alguna vez fue mi casa
y me fui a vivir con mi madre. Para esas fechas, la que era mi patrona me llamó al celular. Me dijo que habían unos inquilinos que se estaban quejando de que la alberca estaba sucia y que no los apoyaban con la limpieza y cosas referentes al hogar. Ahí le tuve que decir de mi situación, que me separé de Juan y que estaba viviendo en la casa de mi madre. La señora, muy afligida, me dijo que sentía mucho lo que estaba pasando y que tuviera ánimo. Una noche, cuando mi bebé dormía, mi mamá y yo nos sentamos a platicar afuera en la banqueta. Comíamos una pieza de pan y tomábamos un café caliente. Le dije que estaba harta de que nadie me quisiera ayudar, que sabía que andaban malas cosas en el trabajo de Juan y que yo quería estar otra vez viviendo ahí, trabajando, cuidando aquellas casas, que fue algo que me agradó y vivía muy a gusto en ese sitio. Ahí mi madre me dijo que cuando la justicia falla, la brujería responde. Yo le dije que no quería pedir un trabajo a doña Juana, que me daba mucho miedo, que con solo pasar enfrente de su casa y ver el altar de la Santa Muerte, me daba temor. Entonces mi mamá me dijo que no me rajara, que buscara salir adelante, que si no es por mí, que sea por mi hija. Que lo que me hizo mi pareja fue cruel y que otra disfrutara de lo que yo había forjado junto a él no era justo. Y más, que su amorío fue demasiado rápido, que eso era de dudarse, por lo que también debía de preguntar si no habían embrujado a mi esposo, porque él no tenía pinta de ser un hombre malvado o agresivo. Después de reflexionar sobre las palabras de mi madre, decidí aceptar su sugerencia y fui a buscar la ayuda de doña Juana. Aunque la idea me causaba temor, la necesidad y la injusticia que sentía en mi vida me impulsaron a dar el paso. Cuando llegamos a la casa de doña Juana, nos recibió con una mirada penetrante. A pesar de que había perdido uno de sus ojitos, creo que eso lo hacía mucho más terrorífico para mí. Sus manos temblorosas y curtidas por el tiempo nos indicaron dónde debíamos sentarnos. Le expliqué la situación, cómo la felicidad de mi hogar se veía amenazada por envidias e infidelidad, que no solo me afectaba a mí, sino también a mi hija, y como que sentía que algo oscuro le había sucedido a mi pareja, porque él cambió de la noche a la mañana. Después de un momento de silencio, doña Juana encendió algunas velas y pidió permiso a Dios para iniciar a hacer su trabajo con la Santa Muerte. Posteriormente empezó a pasar sus manos por mi cuerpo sin tocarme. Me observaba y rezaba a la par. Preguntó si tenía un objeto personal de mi esposo para realizar un ritual para la evidencia de su energía. Yo le dije que él me había regalado una sortija cuando nos fuimos a vivir juntos y que no me la había quitado. De ahí ya no tenía nada suyo. La señora me dijo que se la diera, así que me la quité y se la entregué en la mano derecha. Ella cerró los ojos para concentrarse mejor y después de unos 5 minutos me dijo que ya sabía qué teníamos. Con un tono serio, aseguró que alguien había realizado trabajos de brujería para separarnos y sembrar la discordia en nuestro hogar, que alguien estaba deseando mi vida, que era mucha envidia la que me tenía porque hizo una brujería sin importar las consecuencias, que mi pareja tenía un amarre de sangre muy fuerte, porque además de haberle dado algo en la comida, la señora tuvo relaciones con él en sus días de la regla, haciendo el amarre más efectivo. Aquí entre nos y honestamente yo no sé si se puede hacer eso, pero lo que me dijo la bruja me dejó helada. Dijo que podríamos regresarle la brujería a la señora, podríamos responder con la misma manera e incluso más fuerte, porque ya sabíamos qué había hecho y que eso era un punto a mi favor. Yo le dije que sí, que quería salvar a mi marido de esa señora y que probara un poco de su propia brujería. Doña Juana dijo que esa misma noche iniciaría el proceso, pero que necesitaba algunas cosas como aceite, velas, hierbas y una foto de mi esposo, además de una gallina negra. Eso no era ningún problema, en el mercado podría conseguir todo con facilidad.
Y la foto la conseguiría imprimiendo alguna de mi celular, porque obviamente tenía fotos de él guardadas. Participé activamente, le llevé las cosas solicitadas y fui varias veces más, decidida a liberar a mi esposo de la influencia maligna que lo ataba a esa mujer. Después de varias sesiones, mi entorno empezó a cambiar. Juan iba a ver a la niña más seguido y después me dijo que se había separado de aquella señora. Me pidió regresar a la casa. Sin embargo, le dije que era muy pronto y todavía me sentía dolida por la situación. Él me dijo que me entendía y que esperaría hasta que yo quisiera regresar. Como a las 3 semanas decidí regresar a la casa con Juan, pero marcando las reglas. Le dije que no volvería a perdonar una infidelidad, porque claro que no le dije que él tenía un embrujo y yo fui quien se lo quitó. Él aceptó y dijo que me demostraría que me amaba. Con el tiempo la señora chismosilla y examante de mi marido desapareció de nuestras vidas como si la misma magia que ella había invocado se le hubiera devuelto en su contra. Lo último que supe fue que fue a buscar a su marido a otro pueblo, ya que en donde vivíamos nadie quería estar con ella. Sabían de lo que era capaz y creo que ese fue un gran motivo por el que se cambió de lugar de residencia. Como al año, mientras compartíamos una tranquila cena, mi pareja me miró con amor y me propuso casarnos. La felicidad inundó mi corazón al sentir que habíamos superado las adversidades y que nuestro amor se estaba fortaleciendo día con día. De esta vivencia han pasado muchos años, sin embargo, mi esposo nunca me volvió a dar motivo de inseguridad en lo que respecta a nuestra relación. Al contrario, tuvimos 2 hijos más. Seguimos viviendo en la casita frente al mar, cuidando las propiedades de nuestros patrones y siendo felices a nuestra manera, con una vida llena de paz y tranquilidad. Gracias a la suscriptora por la confianza. Te invito a suscribirte, dar like, dejar un comentario y compartir esta historia. Con estas amables acciones, me apoyas a que siga trayendo relatos originales. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?